con atención, ya podemos seguir. Bueno, pues ya empezó a grabar, ¿vale? Vamos. Bueno, pues estamos en un programa en el que bueno, habrá una serie de programas en plan clase que Alina Montoya, bueno, la profesora Alina Montoya, bueno, pues a través de una serie de programas cada X tiempo, pues nos irá dando lecciones y clases sobre latín y sobre curiosidades, pero bueno, para que vayamos aprendiendo poco a poco, la gente bueno, aquí no hay gente muy torpe, pero bueno, el más torpe de los que hay aquí, que soy yo, pues para que vayamos aprendiendo un poco de este magnífico idioma de la antigua Roma, ¿no? Y nada, sin más, pues Alina, te doy paso. Vale, muchas gracias, Jesús. Bienvenidos a todos. A ver, primero, que quería decirlo, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que cuando me lo pediste hace un poco más de un mes me dio mucha ilusión y por eso quiero hacer estas clases. Recordad que serán cada más o menos 6 semanas, este tiempo que ha dicho antes Jesús. A ver, yo lo he llamado Turpitudo Ergalatium. A ver, sería una frase nominal en latín que quería decir vergüenza por lo que hace el latín. Tipo vergüenza lo he cogido así porque sé que vosotros queréis aprender latín, pero que no habéis tenido la oportunidad de que alguien os lo explique bien o que os lo explique. Ahí entro yo. Y aquí empezamos con todo esto. A ver, si tenéis preguntas, no, aunque creéis, esto es una tontería, hacedla, ¿vale? Haced todas las preguntas que queráis. O sea, primero eso. Después, como he dicho, he cogido este título para un poco, para hacer la traducción literal de cómo sería un latín para torpes en latín. Ese sería el primer punto. Después, esta clase no vamos a entrar en materia como tal, tipo declinaciones, verbos, no, porque es una tontería. ¿Vale? Entonces la he puesto para que la gente sepa más o menos qué es el latín, de dónde viene, de qué tipo de lengua es y todo eso, ¿vale? Así que como he dicho antes, cualquier pregunta es bienvenida y vamos a ello. A ver. Vale, como veis en el. Como veis jolín, como veis en esta diapositiva, las lenguas indoeuropeas. A ver, las lenguas indoeuropeas son un conjunto de lenguas que tienen similitudes entre sí. Similitudes que para nosotros, a ojo, pueden no tener nada. Dices, tú ves una palabra me lo invento, en catalán o castellano, la ves en griego, la ves en rumano, la ves en alemán y no tienen nada que ver, pero puede que por dentro, es decir, a lo que diría la lingüística, de ahí una de las partes de la lingüística, puede ser la lingüística indoeuropea, que ahora entraremos un poquito, tienen similitudes a partir de, no sé, desde hace 200, 300 o 400 años, como tal se creó lo que es la lingüística indoeuropea. Los grupos más grandes importantes de familias o subfamilias están la indoaria, que se llama en término de lingüística indoeuropea SATEM, y la europea, que es la Keltu. Ahora la primera pregunta para vosotros. A ver, ¿cuáles son las lenguas clásicas? La Kentum. El latín, el griego. Latín, griego. Bueno, vale. Latín y griego. Estas son las Kentum, como bien dice Ángel. Pero ¿y la SATEM? ¿De dónde viene esa? Yo creo que son más pueblos del norte, más célticos o más protocélticos, ¿no? Más nómadas y menos sedentarios. En pollo. Bueno, a ver. Más de ambiente ganadero que no de agricultor. A ver. Así a grosso modo.
¿Y qué diría Ana? ¿Cómo? Grosso ¿Qué has modo, dicho? grosso modo he Grosso dicho. modo. He dicho grosso modo. Es el micro, es el micro. Te digo su No. cabeza. No, broma. Bueno, Mira, estamos en Kentu. solicito que, por favor, a partir de ahora, antes de decir eso con una adelante, mostremos a grandes rasgos otras fórmulas Por favor. que no nos obliguen a utilizar una cosa que hace tanto daño a la filología. No, Ana, a ver, perdona, somos alumnos, podemos cometer muchos errores. Sí, Más. ahora. Hombre, ahora sí. Después de que termine, de que tengamos varias clases con Alina, no se permite un error tan gordo. Voy a poner Vale. un guarro. Voy a poner un guarro. Se lo voy a pasar a Lina, mira, rojo. Ay, lástima, no tengo por aquí, pero seguro que tengo alguno Bueno, por aquí. Ahora hablando en serio, vamos un poco atrás, porque si no, yo creo que una tiene que ver más con lenguas que tienen que ver con el nomadismo, agricultura, y el otro tiene que ver más con agricultura sedentaria, más o menos, sin ser pueblos exactamente iguales, porque una cosa no está sin la otra tampoco, ¿no? Pero esto, lo que yo creo, es una opinión que digo sin tener mucha idea, claro. Bueno, a ver, todas son... Ana, no sé, al final, ¿has dicho algo tú, Ana? No llego a decir. ¿No? Bueno, a ver, Vamos a ver. Explica tú. las lenguas clásicas por tal son las Kentu, que Kentum es 100 en latín, de ahí iría al griego, que por eso aquí bajo a esta preciosa fotografía que aquí Mina Sandberg, por eso lo puse, lo busqué, nos ha llegado, o sea, creo una fotógrafa. Entonces, Kentum es en latín 100. Satem no es nada más que 100 en sánscrito, ¿vale? Sí, ahora Ana ha ido muy bien. Bien. Es El decir, sánscrito es otra lengua clásica. de ahí, por eso le preguntaba, son 3. Para nosotros sería latín y griego porque son las que se nos tocan más. Pensemos que hay mucha parte de las lenguas indoeuropeas, sobre todo las romances, que, bueno, media parte o 3/4 partes o de todo el vocabulario, la fonética, la sintaxis, los verbos y todo lo que te puedas encontrar en lingüística vienen del latín y el griego clásico. Pero sin olvidar a esa parte oriental que es el sánscrito. Ahí tenemos latín, griego clásico, koiné, que es lo mismo, griego estándar y el sánscrito, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? El sánscrito es el que se habla por la India y todo eso, ¿no? Claro, en sánscrito sería la parte, grosso modo, por ahí, muy bien, de como Turquía, Irán, Afganistán, toda esa parte de ahí oriental, que como parte de la ruta a la seda y todo eso, ¿vale? Para que os Zona hagáis... indoirania. Claro, Indo-Irania. Ya son iranios, ¿no? Sí, no son... Bactrianos. Eso, bactrianos. Entonces, por eso puse esta foto, porque si os dais cuenta, en esta foto tenemos Indo-European, que son los indoeuropeos como tales, es decir, en lingüística histórica indoeuropea, en historia, en antropología, en el estudio de la raza humana, los indoeuropeos fueron unos pueblos, es decir, unos pueblos que en siglos antes de Cristo empezaron a moverse por las estepas de Rusia, que es donde se supone que se formó esta lengua supuesta, y empezaron a bajar
a bajar hacia Europa por la comida y es lo que antes ha dicho muy bien Ángel, por la comida, porque eran nómadas y todos sedentarios y tenían que moverse en función de la comida. Entonces, ellos se fueron moviendo para lo que nosotros sería Europa, toda la Europa, y ahí empezaron a formarse las diferentes lenguas con las diferentes civilizaciones. Tenemos que tener muy en cuenta que lengua, civilización y historia siempre van mucho de la mano, aunque puede que digan que no, lo va. Y esta parte indoirania se fue a China, hay un resto de una lengua muerta, esa sí que está muerta, que sí es el tocario, que es la primera lengua documentada en Asia como tal. Y iríamos pues a lo que sería el persa antiguo, el sánscrito, y ahí como cuanto más grande sea la hoja, más grande es, más cantidad de personas hablan ese idioma. Por ejemplo, el inglés, el español, el ruso. Vamos a ir un poco. También en esta fotografía, ahí como por abajo está unida a las lenguas indoeuropeas, a las urálicas, que son el finlandés, todas esas lenguas sami, que se llama también, de urálicas, de los Urales, del norte de Europa, que como tal no son lenguas indoeuropeas, pero ya te he visto, Ángel. ¿Puedo hacer una pregunta? Más o menos, esta extensión se sabe en cuánto atrás en el tiempo es, quiero decir, 1200 antes de Cristo, coincide con los escitas, coincide con los iranios, coincide con... Mucho antes. ¿Se sabe? ¿Mucho anterior? Es anterior, ¿no? Es mucho, mucho, mucho antes. Piensa, Vale. yo diría como... Desde finales del Neolítico. Al final Exacto, vale. decir, Finales del neolítico. Neolítico, ya con la revolución de los alimentos. ¿Vale? Vale. Alina estará de acuerdo conmigo que la revolución de los alimentos no solamente llevó a la agricultura o a la creación de la ganadería, sino también que lingüísticamente establecieran grupos y condiciones lingüísticas cerradas de comunidades más pequeñitas. Exacto. Muy Sí, bien. más Sí, organización, sí, sí. claro. Todo, como he dicho antes, y muy bien ha explicado Ana, todo cambio lleva también un cambio lingüístico y de todo tipo. Un cambio cultural. Por eso quería saber si era, dijéramos, el neolítico, el inicio de la agricultura, o ahora ya, dijéramos, a ver, entiendo que las lenguas han existido siempre, pero digo, esto que llamamos lengua indoeuropea, ¿de qué época era? Porque claro, ha habido muchas invasiones tampoco, movimientos de pueblos hacia un lado al otro, y claro, siempre ha habido movimientos de pueblos, ¿no? Y estamos hablando, vale, yo ya me sitúo, 4000, 5000 antes de Cristo, vale, perfecto, que es cuando todas estas civilizaciones empiezan a moverse, y ya está. Bueno, a ver, partir de ahí vamos creando. finlandeses, que eso me interesa, a ver de dónde salen esta gente. A ver, y también Estos idiomas. una cosa que no he dicho, pero hace falta decir es que, a ver, el indoeuropeo hay que tratarlo como una lengua que es la base de las que nosotros sabemos. Es decir, las más antiguas serían el latín, el griego en dórico, en dialecto dórico, en el griego homérico, toda esa parte. Lo tenéis que mirar como una línea que se va haciendo más grande, pero que también va bajando diacrónicamente, es decir, a través del tiempo. Quiero decir que, por eso, que si vamos atrás, hablamos también de minoicos, si hablamos también, por ejemplo, de hititas. Claro. Minoicos, hititas, los tocarios, Muy bien. todos esos, los primeros. Muy bien. Entonces. La era de los metales. Exacto. Y hay que tener cuidado cuando se habla de lingüística indoeuropea porque no hay lengua indoeuropea como tal. Se estudia así, pero no hay como tal. Entonces, cada vez que se os remita o yo más adelante en clase os remita, mira, esta palabra latina proviene del griego tal, pero de una forma indoeuropea supuesta, siempre hay que decir eso, porque no sabemos cómo es un indoeuropeo. ¿Vale? Entonces, siempre cuando tengáis una palabra que se dice que es indoeuropeo, siempre habrá un asterisco delante porque está supuesta.
no se tiene documentación real. ¿Vale? Eso hay que entenderlo bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más queréis saber de las lenguas indoeuropeas? Como decía, Los finlandeses, que no lo has terminado, que te ha interrumpido Ángel antes. a ver, vale, las lenguas uralianas son, es decir, por ejemplo, el finlandés es una lengua uraliana o de los Urales, que es lo que quiere decir uraliana, que justo ayer lo estaba mirando, es como del siglo, es bastante actual en lo que podríamos decir de lengua creada, espero no equivocarme que no me echen a los leones, y es una lengua que saca el león. vale, que tiene alfabeto latino, pero comparte algunas características, pero no es indoeuropea, ¿vale? Comparte, por ejemplo, el alfabeto, al alfabeto latino, algunas cosas del latín que ya iremos viendo o de lenguas latinas que las comparte, pero no tienen un origen indoeuropeo. De ahí por eso sé cuál es el origen. Yo eso ahora no lo sé, no soy tan versada en finlandés o en finés. Entonces, es eso. Y allí, por ejemplo, que pone en el árbol el finnish, el finlandés, está muy cerca del swedish y tal. Eso significa que están influenciados por estas, ¿no? Que se están tan cerquita. Claro, están influenciadas, es decir, cada una de las ramas de esta imagen es que son lenguas diferentes, que son Sí, hermanas, sí. primas, bueno, pero que están obviamente influenciadas, pero como cuando nosotros estamos hablando catalán o castellano, que hay cosas que se parecen mucho, son iguales, es lo mismo. Ujú. Después, ya vamos entrando en... Ahora ya iremos a lo que son las lenguas romances, es decir, las lenguas romances son aquellas que ahí tenéis que tener más o menos la época de Trajano, el siglo segundo después de Cristo, más o menos, que es la máxima expansión del Imperio Romano, ¿vale? Toda esa Sí, máxima expansión. del 98 al 117. Trajano. Muy bien, gracias, Ángel. Pues como bien ha dicho él, esta es la máxima expansión del Imperio Romano que geográficamente serán los puntos donde las lenguas romances en 4, 5, 6 siglos o más empezaron a eclosionar y a formarse. Tendríamos, pues, ahí la mayoría serían el catalán, el castellano, el gallego, el portugués, el italiano, el francés, el sardo, el pretorromano, Rumano. el rumano, gracias. Y la mayor parte de estas son las que tienen las características más, o se supone, más afines al latín. Pensamos también en latín que, ¿dónde se formó Roma en el 753 a.C.? Se formó en el Latium. Latium, aparte de ser la misma palabra que turpitudo erga latium, latium quiere decir oculto en latín. De ahí, bueno, creen que quiere decir eso, etimológicamente aún no se ha probado. Pero es tanto en la provincia del Lacio como en la lengua latina y a veces se puede, es como se llama a los romanos, ¿vale? Que no es lo mismo romano que latino. Es decir, romano es desde el primer minuto 1 de la monarquía romana o anterior a la caída del Imperio Romano de Occidente o de Oriente. Y la latinidad, o sea, el hecho del latino, es cuánto dura el latín. O sea, parece una tontería, pero a mí eso me lo explicaron y me quedé, pues la verdad es que tiene bastante sentido, por eso lo comparto. Entonces tenemos estas lenguas que cuando se formó Roma teníamos a los oscos, a los umbros y a los etrurios ahí pululando por ahí,
Y a los que sabinos. a los sabinos, todos los pueblos pequeños ahí que pudiéramos tener en Italia, todo eso influyó, queramos o no, en el estrato de la lengua, que eso se le llama en lingüística variantes topográficas. El topos es el lugar en griego. Entonces, de ahí viene. Hay muchas más cosas, pero para que os hayáis haciendo una idea más fuerte de lo que una lengua antes de la que estaría, como sería el latín, también hace que se impregne del adstrato y substrato, es decir, el substrato son las que estaban antes y el adstrato serían las que estarían un poco después o coetáneas, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, No me parece. el latín de los latinos, por ejemplo, en la península itálica, aparte de los latinos, estaban, como has dicho, otros, ¿no? Los oscos y tal. ¿Estos también Sí. hablaban lenguaje indoeuropeo o no era indoeuropeo lo que hablaban estos? Lo digo Estos, porque se influenciaban. sí, el osco, el umbrio y el etrusco me parece. El osco, el umbrio, estoy segura de que sí. El etrusco me parece que también. Me parece. Lo más probable es que sí. Pero sí, Vale. eran lenguas que por la época también eran Estamos, indoeuropeas. quizás, Alina, decir, estamos hablando del siglo VIII Sí, antes de Cristo. Estos pueblos estaban establecidos allí, no se conoce ninguna gran invasión importante en esa época. Entonces esos pueblos ya estaban allí establecidos, etruscos, boscos, ecuos, sí. abajo, con lo cual probablemente estas lenguas se influenciaban unas de las otras y con sus características topónimas del lugar, pues se comunicarían entre ellos porque nos cruzarían continuamente, ¿no? Con lo cual deberían tener muchas cosas en común, creo yo. Me parece, en esta época, además las ciudades ya estaban bastante establecidas, con lo cual el arraigo de una lengua en un lugar, pues me parece que es bastante importante. Sí. No, yo no lo podría haber explicado mejor. La verdad es que lo explicaba Ángel muy bien. Y sí, es eso. Tiene razón en todo lo que dice. Todo este arraigamiento, esas raíces que hacían que una lengua ya no que se metiera en el lugar, sino en la gente porque la hablaban. Y de ahí, por eso, ¿de dónde vienen las lenguas romances? Vienen del latín vulgar, es decir, latín vulgar entendido como el latín del vulgo, del pueblo. No que esté mal hablado, sino que es el del pueblo, que tendrá sus características, eh, X características. Diferente al latín literario, que es Horacio, Ovidio, Augusto, Catulo, etcétera, 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 etcétera. A ver, vamos a ir siguiendo. Vale, latín, breve contexto. Vale, épocas históricas de la lengua. Ahora, como he inferido en el latín vulgar, a ver, el latín, digamos, desde el siglo VIII, que es antes de Cristo, 753 antes de Cristo, que es cuando se funda Roma, según la mitología romana, y hasta el siglo, digamos, quinto después de Cristo, 476 después de Cristo, es decir, la caída del Imperio Romano de Occidente, tenemos diferentes, diacrónicamente, es decir, a través del tiempo, tenemos diferentes épocas del latín. Diríamos, la primera sería, no sabemos o sabemos muy poco qué hablaban o qué tipo de latín, qué características tenía el latín de la caída, es decir, de la monarquía hasta 2 o 3 siglos después de la República. Tenemos que decir que la primera obra que se escribió como tal en latín fue la Odusia de Livio Andrónico en el 240 a.C. Esta es la primera obra como tal latina, que es una traducción de Repite el nombre de la obra. la Odusia es la Odisea en No, latín, es decir, la traducción de la Odisea de Homero al latín, que se nos ha no. conservado con muchos fragmentos, pero se conserva. Livio Andrónico era un esclavo de una familia
no sé si de los escipiones o no sé. No Pero, lo sé. Alina, desde el desconocimiento, ni nos ha incorporado ni epigrafía tan siquiera. Es decir, ya sé que la epigrafía es muy corta para poder evolucionar, para entender este tipo de cosas, ¿no? Pero algo se habrá encontrado, ¿no? A ver, claro, sí, epigrafía Pregunto. sí, pero lo que no he dicho es que esta obra es la primera literaria. Y antes he Vale, vale. dicho, tenemos latín literario, latín vulgar, que parece que van juntos, pero van muy separados, porque no, la mayoría de cosas entran en latín vulgar. Por ejemplo, hay características vulgares en las comedias de Plauto, que es el latín literario. Así que al final la línea es bastante confusa, es decir, ¿qué es qué? A ver, aquí mes. Vale, después a partir de esta obra tenemos hasta el siglo II antes de Cristo, o sea, que seríamos Plauto, Terencio, Catón, que me parece que por aquí nos suena un poco. De lo mejorcito que había. La de agricultura, exacto. Pues eso ya serían considerado el latín arcaico. Arcaico con unas características arcaicas. Siglo III es arcaico del latín, ¿no? O sea, nos hemos perdido 4 siglos. Vale, vale. Exacto, sí. No es siglo II también, que sería eso. También Terencio. Espera un momento. Entonces arcaico se considera también lo de Livio Andrónico, la audacia también es arcaico, ¿no? Del latín. Vale, vale. Sí. Vale, Muy vale. bien. O sea, Muy bien, hasta la Guerra Púnica, hasta la Segunda Guerra Púnica, digamos que no hay latín literario. Hay epigrafía, ¿no? Como ha dicho Ángel, algo de epigrafía. Hay epigrafía, hay latín literario, pero se considera que todo este tipo de latín se enclaustra dentro del latín arcaico, pero que es literario. ¿Vale? Después tendríamos, a ver, ¿vale? Tenemos este. Es decir, tiene unas características que después hay un tipo de autores, por ejemplo, podría ser Salustio y otros, que son autores arcaizantes, que son los que no están en época arcaica, pero escriben un latín arcaizante. Sí, es lo que tiene. Es decir, que se parece más a lo que es el latín arcaico. Después vamos, siglo I antes de Cristo, los grandes Cicerón, César, Salustio. Bueno, Salustio es arcaizante, pero también es latín clásico, es un poco raro. Salustio, César. ¿Esto por qué? Es que no lo entiendo bien. Esto de que está en otra época, pero escribe, es como quien escribe como en el siglo XIX o algo así, o Te puedo dar ¿cómo va eso? Te puedo dar un ejemplo si quieres. Un poeta actual no escribe como un tío de prosa actual. Son modelos de escrituras que se eligen para explicar cosas. Claro. Piensa que Salustio, por ejemplo, lo hace así porque él siempre, aunque esté en el siglo I antes de Cristo, que él empieza a escribir después de la muerte de César, en el 40 antes de Cristo. Entonces, o se dice, según los expertos, que él usa este tipo de latín arcaico para que suene más lejano a cuando lo escribió, porque escribió, ¿vale? Él habla de Catilina, pero también habla de la de Yugurta, que es 80 o 70 años anterior. Entonces, se dice que puede que lo use pues por eso. Pero al final es una convención que se llama literaria. Es decir, cosas que dicen los literarios, o los entendidos, expertos, para clasificarlo. Pero, ¿lo has entendido ahora, Jesús? A ver, dime, Ana. Micro. Ana, el micro. Ana, el micro. Que no te he oído. Se ha oído. Ahora. No me escuchan, perdón. Voy a poner un ejemplo muy claro. El Quijote utiliza el lenguaje de las novelas de caballería, que quedaron en desuso casi 200 años antes. Claro, muy bien, sí. ¿Vale? El desfacer en tuertos. Esa frase es hiperarcaizante. Esa técnica literaria se lleva utilizando pues desde época griega, incluso un poquito antes, en los textos de la India,
son también bastante antiguos, más o menos de época, más o menos casi contemporáneos, igual un poquito antes. Yo ya tenía un sistema de escritura literaria bastante más avanzado que lo teníamos en el Mediterráneo. A vez porque ellos ya tenían también más desarrollado lo que era la agricultura y podían dedicarse a malgastar el tiempo escribiendo. Perdón. Serán burgueses. Claro, No, la filosofía nace de la pérdida de tiempo, vamos a ver, esto es así de claro. No, pero en Cuando el ya siglo XX... ya no tienes preocupaciones, pues puedes empezar a pensar. hay que tener... Es verdad. Hay que tener tiempo, o sea, hay que tener tiempo que perder para pensar en según qué cosas así. No, pero hay, por ejemplo, yo he leído el último libro que publicó, bueno, el último no exactamente, pero sí el anterior, que se llama Medusa, de nuestra compañera Mireia Gallego, y también está escrito en un lenguaje muy anterior al nuestro. Tú cuando lo lees dices, esto no es ni de este siglo, ni del anterior, ni del otro. Esto es como escribirían muy atrás en el tiempo. Es una lección que tiene el autor para explicar cosas. Y en este caso, explicar cosas atrás, pues utiliza el lenguaje de atrás, en el caso de que nos compete ahora de los romanos. Exacto. Sí, A ver, Diana. sí, bueno, te iba a comentar otra cosa que antes cuando estaba explicando la familia de las lenguas, eran las que se llamaban las lenguas itálicas, eran Es verdad. eran las que se Me lo considera el tronco de unión, el vínculo de unión de todas las lenguas que se hablaban en la zona de la península itálica. Era eso, esas se agrupaban en la familia itálica. El protolatín, Sí, una es lengua verdad. Tiene toda la razón, me lo he dejado. pero es que no sé, si lo has dicho antes, pues no sé si he tenido que un corte y no lo has explicado, o lo has explicado y aquí he tenido un corte y no lo he escuchado. No. He explicado el concepto, pero no el nombre. Gracias, Ana. Vale. A ver, vamos a seguir. Después tenemos el latín clásico, el posclásico sería pues Livio, Tácito, es decir, que ya se iría yendo de lo que serían las normas del latín clásico, que es el que yo os voy a dar. No vamos a entrar en arcaico, a no ser que me digáis, mira, queremos algo de Plauto, me lo invento, pero queremos Así algo que de Plauto. el latín que tú nos vas a dar a los torpes que estamos aquí es de esta Sí. época, siglo I, siglo II. Sí, exacto, Vale. siglo I antes de Cristo, primero después de Cristo, es decir, los grandes, Horacio, Virgilio, Ovidio, Catulo, toda esa época. Si nos movemos, os diré, mira, nos vamos a mover un poco, también, que eso también si queréis, mira, queremos un texto de tal autor porque pues nos da curiosidad. Yo lo busco, lo preparo y por eso ya dependiendo de cuando tengamos bastante bagaje en el latín. Piensa que la mayoría... Dentro de 4 años o 5. Otro imperio. Al paso de los 6 semanas. Eso depende de vosotros. No, pero a ver, yo os lo he dicho y ahora lo repito aquí. Al latín, vale, pues en algunas cosas es muy complicado, no diré que no, y cuando a veces estás en una frase que dices, te quieres estirar los pelos porque no sabes por dónde te va a salir ese autor, también dependiendo de cada autor, de cada tiempo, o sea, de cada parte del latín, pues tiene unas características u otras. Para mí, por ejemplo, el latín postclásico para mí es el más complicado. ¿Por qué? Pues no le acabo de pillar el tranquilo. Quizás Pero, me voy a hacer, Alina, si quieres, me voy a hacer un autoaviso a mí mismo. a ver, Un autoaviso a mí mismo y a todos los que puedan oír esto. Nosotros tenemos la Real Academia de la Lengua. Allí no existiría la Real Academia del Latín, con lo cual era el uso de las palabras las que le daba esa manera de hacer. a ver, sí que había, como después ya diré, sí que había gramáticos como tal, por ejemplo, Barrón, hasta Cicerón, yo qué sé, Sí, pero esto era por prestigio, ¿no? Es como los ingleses. Grammar y news for Oxford. Más o menos me iba por ahí, pero es decir, los grammatici, los hoi grammaticoi en griego, que esos son los gramáticos como tal, que no es lo mismo los filólogos de esa época
que los filósofos podían saber de cualquier cosa, que hablaban de filosofía como de mates. Sí, por ahí. Pero los gramáticos son las personas que hablaban con su propia lengua, en este caso, por ejemplo, Barrón u otros, hablaban del latín en latín. O sea, que yo he visto textos de ahora no me acuerdo el nombre, de un gramático, sí, no me acuerdo ni pero que decía, hay 3 géneros de la palabra que tienen que concordar tal y tal. Es decir, todo eso lo tenemos documentado ya en latín de la época. ¿Vale? Todo eso, la gramática latina como tal, gramática o sintaxis o como se le quiera decir. Después del siglo, ya después del latín posclásico, ya estaría lo que sería el latín decadente. El posclásico sería mediados de primero después de Cristo, del siglo I después de Cristo, segundo, tercero, y ya después sería la baja latinidad, y el latín vulgar va todo por abajo y está desde Plauto hasta lo que podamos decir latín vulgar, porque era la época es decir, la lengua de la gente. De ahí que antes he dicho una literario vulgar, pero que todas sí, es latín. Es como ahora que se puede, los estamentos de la lengua, el culto, el coloquial o familiar y el vulgar. Pues en latín es lo mismo, solo que en otros tiempos y otros nombres. El lógico, estás hablando has dicho antes 13 siglos de historia, pues esto tiene que evolucionar, moverse y nada está quieto. Sí. Entonces, el latín decadente sería desde el siglo III más o menos, cuando se empieza a ir todo al carajo, ¿vale? Sí. Y hasta ahora, ¿no? Porque sí, como tal, sí, siglo IV, V, VI, ¿vale? Que tenemos el imperio de Oriente, pero ya no es lo mismo. A ver. En Oriente se hablaba griego. Sí, la inmensa mayoría de la gente hablaba griego. No es que no hablaran latín, pero había griego por todos lados. Además, pensad, esto que ha dicho Ángel está muy bien, porque pensad que en el siglo II después de Cristo, ya cuando hacía 1, 2, casi 3 siglos que Grecia ya fue conquistada por los romanos, que empezó la segunda sofística. La segunda sofística es un movimiento literario de griegos, que hablaban griego, pero que eran romanos, que era recoger todos los buenos autores de su lengua, que es la primera sofística, que es el siglo V, IV antes de Cristo. ¿Vale? O sea, hay estos movimientos. Y el griego sí, el griego por ahí pululaba y aún pulula. O sea, el moderno, quiero decir. Obviamente con griego bizantino y todo eso, pero eso ya es griego, estamos en latín. Pero para que os deis una idea. A ver, yo no sé si Ana quería hacer una pregunta que se ha quedado como, yo quiero. Bueno, había tenido un flashback de otra cosa, pero bueno, lo comento para quitarme la espina. Resulta que cuando se rompió lo que era la Gran Romania, había debajo el sustrato de los pueblos romanos y también de las distintas migraciones que hubo. Se da la idea de que la gran autopista del Mediterráneo traía no solamente el griego, traía también sustrato de los pueblos de la zona de, ¿cómo se llama esto? Donde está Palestina, Israel, Siria y todo eso. Toda esa zona también traía sus lenguas y también en esa época empezaron a moverse, hubo varias migraciones judeo-cristianas que trajeron también buena parte de la lengua, ya no solamente
esas influyeron en el latín. Una cosa tan vasta, tan grande, que a mí como filóloga me aterra el movimiento lingüístico que hubo entre el siglo III y el siglo VII. Por eso veréis que hay un desfase de que no hay apenas textos escritos, pero sin embargo tenemos que meternos en los textos eclesiásticos y vemos que se conservan otros textos de otras épocas, pero copiados de copias, de copias, de copias, con adaptaciones lingüísticas de copias, de copias, de copias. Es verdad. Y por eso tenemos esa desfase entre el siglo III y el siglo VII grande con el latín. Sí, Pero grande bueno, y ingente, tal cual. es una cosa que a mí, yo lo repito, me da miedo. Es verdad, Ana acaba de hacer la mejor síntesis de lo que hemos estado diciendo todos estos 50 minutos. Lo ha hecho muy bien. ¿Qué más? Y de ahí también la foto, por eso escogí esa foto que os he enseñado antes, porque todo al final va ligado. A ver, ahora ya hemos acabado lo que serían las épocas del latín, entonces ahora vamos a... El latín es una lengua flexiva. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, en castellano o lenguas romances como el catalán y otras, no notamos que se flexione, pero se flexiona. Es decir, bonito, bonita, bonitos, bonitas. Entonces, eso es una flexión, queramos o no. En el latín, la parte, y que me oiréis 20, 30, 40, 50 millones de veces decirlo, es la raíz. La raíz o lexema es la parte invariable de la palabra. Es decir, es lo que nos dice qué palabra es y cómo declinarla, conjugarla o parecidos, ¿vale? Es decir, en palabras, o sea, en morfología nominal se sale del genitivo. Alina, esto las personas que somos bilingües, en este caso de dos lenguas además románicas, lo vemos muy claramente en infinidad de palabras y declinamos, o como lo quieras llamar, flexible, no sé cómo lo querrás llamar tú, de diferente manera, con la misma raíz en los dos idiomas, de manera diferente. Sí, se ve porque a muy veces bien. no sabes si estás hablando uno o hablando otra y dices, te ves a la persona y dices, lo que acabo de decir no lo he entendido ni yo, pero pasa, No, pero ¿verdad? me refería en cuanto a la identificación de esa raíz y de esa otra parte que flexiona para decirnos tiempo, bueno, estas declinaciones que nos dicen estas cosas, los que hablamos, en este caso, dos lenguas relativamente parecidas o que vienen del latín y tienen muchos núcleos de estos, muchas raíces comunes, lo hacemos de una manera muy rápida y lo vemos enseguida. Esto es así, pero en catalán reclina de una manera y en castellano de otra. Exacto, sí, es tal cual. Sí, pues ahora aprenderéis latín y ya veréis la cantidad de información que por evolución se nos ha perdido, pero eso ya iremos poco a poco. La raíz, las flexiones. La lengua latina es una lengua flexiva y de ahí tiene flexiones, declinaciones, que hay 5. De sustantivos hay 5. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Hoy no entramos, pero ya entraremos. Yo os lo dejo ahí porque es importante, muy importante, de verdad. Hay, como digo, declinaciones nominales, los sustantivos, los adjetivos, que cogen parte de la declinación de los sustantivos, pero con diferentes rasgos. Pronombres, hay pronombres de todo tipo, adjetivos, pronombres, el pronombre relativo, llamado qui, qua, quod, de ahí viene nuestro famoso y querido que puede ser todo, y ahí viene. Como en latín ya puede ser todo, pues en lenguas romances también puede ser todo. Cosas que pasan. Y eso es semejante. Cualquier otro tipo de pronombre o palabra que se pueda flexionar, declinar. Vamos al terreno ponzoñoso de los verbos. Tenemos modo indicativo, subjuntivo y imperativo.
Tenemos indicativo, tendríamos el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple y futuro perfecto. Esto sería el indicativo. Ríñeme, profesora, pero acabe de decir futuro perfecto y yo pensaba en la jubilación. Perdón. Sigue. Ríñeme, ponme un negativo. No te lo pongo porque esa ha sido muy buena, no me la esperaba. El futuro Esta merece una camiseta, ¿eh? Sí, Hay un verbo que me preocupa mucho. Vale, ahora dime, ¿cuál? A mí me preocupa mucho el verbo Nerón. Eso fue por una broma que te dije, ¿no? El verbo de Nerón es el verbo uror, que es quemar. ¿Vale? Cosas de romanos. Cosas de filólogas, mejor dicho, ¿a que sí, Ana? O sea, las filólogas sí, pero de romanos también era mucho quemar. Sí. Menos mal. Bueno, una tercera parte según Tácito, pero bueno, eso ya es otro tema. Subjuntivo tenemos presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto y pluscuamperfecto. Y el imperativo tenemos de presente y de futuro. El de futuro es solo en máximas, en cosas jurídicas. Seguramente Catón utiliza alguno, quién sabe, por ahí está. Pero el imperativo de futuro no se nos ha legado. Por tanto, se usaba, bueno, al final ya ni el de presente ni el imperativo de futuro tenían, ni para ellos sabían para qué lo tenían. Así que molesta y se saca de la flexión verbal. Sí, tal cual. Vale. Estos tiempos que he dicho de los modos del verbo tienen activas y pasivas. Activas, pasivas, medias y una cosa que es curiosa del latín y el griego, también latín y el griego, que se llaman los verbos deponentes. ¿Habíais oído alguna vez lo que quiere decir los verbos deponentes? Pues no. ¿No? Bueno. No, probablemente lo habremos oído, pero no lo sabemos clasificar. Vale, puede ser. Los verbos deponentes son esos verbos que tienen significado activo y desinencias pasivas. Es eso. Es decir, hay unos tipos de verbos que son muy usados. Por ejemplo, el verbo sequor es yo sigo, yo voy, pero esta OR es desinencia pasiva, pero de significado activo. Llamados verbos deponentes. Es eso. Es un tipo de voz que está entre medio, pero hay que... Como son bastante usuales, pues hay que decirlos desde el principio. Y, bueno, las formas no personales que son infinitivo, que es gerundio, gerundivo, participio y supino. ¿Qué son? Ya entraremos. ¿Vale? ¿Tenéis aquí alguna pregunta? No, yo ya la... No, todo esto luego se hace en las clases de latín. Ahora ella está clasificando. Luego ya iremos, a ver, escucha, ves poco a poco, piano, porque tienes que tener en cuenta que los filólogas habláis de unos conceptos que a los que no somos filólogos probablemente lo usamos por intuición, por oído, pero no lo sabemos clasificar. Entonces tú lo hablas como si nosotros lo tuviéramos en conocimiento y realmente no es así. No es que no lo conozcamos, porque lo usamos cuando hablamos continuamente. Y yo que escribo seguramente utilizo muchísimas cosas de estas, ¿no? Pero no las sé clasificar. Pero esto ya, cuando nos den las clases, pues ya nos irás clasificando. Ahora está bien que nos informes de lo grave del problema. Sí. A ver, yo eso estoy dejando caer, tipo, ya veis dónde estáis metiéndoos. O sea, sí. Voy muy rápido, voy bien de rapidez. Voy muy rápido. Tú eres la vas bien, vas muy bien. Vas muy bien. Perfecto. Vale, gracias. Tenemos adverbios que pueden ser formados por bastantes tipos de sufijos o donde sea, y también hay adverbios que antes podían ser parte de la declinación de un nombre,
pero se han adverbializado, se han fosilizado. Fosilizar en lengua quiere decir que una palabra tenía una categoría gramatical, es decir, sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, preposición, conjunción, todo eso son categorías gramaticales, y se ha fosilizado en otra en X tiempo. Eso es fosilizar. Preposiciones, pues hay 3 casos. Bueno, la mayor parte son de acusativo y de ablativo. Ahora iremos a los casos. Y también hay preposiciones de genitivo. Y las conjunciones, pues, pueden ser de coordinación, es decir, que las frases o los complementos están en el mismo nivel sintáctico, o de subordinación, que es una depende de la otra. Eso es lo que quiere decir. ¿Que coordinación es la palabra latina que es parataxis en griego? Sí. ¿Que subordinación es hipotaxis en griego? También. ¿Vale? O sea, que a veces puede que se me escape la parte hipotáctica, o la hipotaxis pues es eso. O sea, otra palabra que es, ya veréis que cuando hagáis más latín, la cantidad la burrada de vocabulario nuevo que aprenderéis es fantástica. Eres muy optimista. Bueno, jolín, a ver, ¿y por qué no? A ver, vale, eso también me ha hecho gracia, Ángel. Alina, ten en cuenta que tú estás acostumbrada a alumnos que son muy jóvenes. Sí, pero da igual. Hay algunos que no saben ni la cuarta parte de lo que sabéis vosotros. Sí, eso seguro, vale. pero claro, pero ellos están recién salidos del taller, o sea, y nosotros ya pues vamos. Eso no tiene nada que ver. Tal cual, ¿eh? Y vale, vamos a los casos de la declinación latina. Como hemos dicho, esto yo ya lo pasé por el Volcanuis antes, pero si no ya lo vuelvo a pasar, lo busco, lo vuelvo a pasar, y es que es para tatuarlo, ¿eh? Esto va tatuado en la mente, en el cuerpo, en la pared, en donde sea, en un libro de Ángel, me da igual, pero hay que por ahora sabérselo. Es decir, casos de la declinación latina, casos rectos y oblicuos. ¿Qué quiere decir con eso? Los casos rectos se tienen que mirar como, ¿veis mis manos, que es un ángulo recto? Vale, pues uno de estos es el nominativo y el acusativo. Esos son los casos rectos. El nominativo es la mayor parte de veces será la función de sujeto, aunque tiene alguna más. Y el acusativo es de donde, como después he puesto, provienen las palabras en lenguas romances. Cuando hagamos ejercicios de fonética, que ya los haremos, siempre pondremos el acusativo singular o plural. Porque de ahí, con vacilaciones de fonética, es decir, por fonética, tenemos palabras cultas o palabras vulgares, que pueden estar influenciadas por otras lenguas, como antes hemos recogido esas ideas, pero vienen de ahí, del acusativo. El acusativo es el caso que, pensad que todos estos casos en latín se van a ir empequeñeciendo, deformando. Además, hay ciertos casos que ya recogen ideas de casos anteriores que no están en latín, pero que recogen esa idea sintácticamente de complementos o de aglutinación. Por eso, aglutinar en una declinación es eso. Pues esos casos se van a ir perdiendo, que al final solo quedan el nominativo y el acusativo, pero el acusativo gana la partida y es de donde proviene la mayor parte de palabras que tenemos en lenguas romances. El acusativo en latín era lo que usábamos para el complemento directo, ¿no? Por ejemplo, para... Muy bien. ¿no? Sí. Complemento directo sin preposición y complementos circunstanciales de cualquier tipo
con preposición. Pero muy bien, muy bien. Eso sí, muy bien. Pues los casos rectos son esos, el nominativo y acusativo, y entre medio están pues el vocativo, el genitivo, el dativo, el ablativo y el locativo. Eso de casos rectos y oblicuos es algo que de gramática y antigua. Eso lo decían los propios latinos de su lengua. Por ejemplo, el griego clásico tiene nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. No tiene ni ablativo ni locativo. Imaginad. Y el griego clásico es anterior. O sea, que varía dependiendo de la época. Por eso antes os he explicado las partes del latín, o sea, históricas del latín, y que cada lengua, pues cada lengua al final es un mundo. Vamos al nominativo. El nominativo es uno de esos casos rectos, es el sujeto y el atributo. ¿Vale? Y tal cual, ya si no voy a decir nada más, pero para no asustaros, pero puede ser sujeto de otras formas. ¿Vale? El vocativo, como bien se puede intuir por la palabra, es las exclamaciones. O sea, Carlos, Ana, ven aquí. Esa coma, llamada, seguro que Ana le sabe, la coma vocativa, es la separación de escritura del vocativo a la otra parte de la frase. La que nadie pone, ¿no? Exacto. Exacto. Aquí, mayoritariamente, nominativo nominativo y vocativo, en singular y en plural, son iguales, salvo segunda declinación en us, nominativo en us, vocativo en e. Ya está. Todo lo otro es igual. O sea, eso es tipo pregunta para, ¿cómo es el vocativo de tal palabra? En us, no, es en e. Esa es ir a pillar porque es la única que cambia. El acusativo, como perfectamente ha dicho Jesús, es el caso del complemento directo y complementos circunstanciales, de lugar, de modo, de... Eso ya va dependiendo de lo que la palabra, es decir, del sintagma preposicional, está formado por una preposición, que cada una quiere decir lo que sea, y un sintagma nominal. Pues eso ya... Cada frase también es un mundo. Es decir, una frase te puedes encontrar un in, que es un de lugar, y otra que es, yo qué sé, un lugar que no es el mismo lugar de la anterior frase, para que os hagáis una idea. El genitivo, como creo que lo he dicho antes, si no lo repito, es la parte donde se saca la raíz. Eso ya cuando hagamos declinaciones ya os diré cómo hay que hacerlo, que eso al principio va a costar, no os voy a mentir, pero cuanto más lo hagáis, más fácil os será de ver una palabra en el diccionario y buscarla y después pensar qué cojo, qué caso es, qué función sintáctica es, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Poco a poco. Claro, esto es trabajarlo, Sí. Al final, lo que tiene la lengua clásica es el trabajo sobre todo en las declinaciones, porque es lo que para nosotros es más raro, ¿vale? Están los verbos, pero para nosotros los verbos también se flexionan. Los sustantivos no es tan a ojo, no está tan a ojo. Vale, el genitivo es esta raíz, nominal, ¿eh? Los verbos no tienen genitivo, a no ser que te vayas a una forma no personal. Pero eso ya es otro tema. Genitivo es la función de complemento no. O sea, la casa de mi amiga, de mi amiga, va en genitivo. Ya tenemos como todos los casos, puedes tener singular o plural. El genitivo también puede ser complementos de verbos. Hay verbos que, como vienen en lingüística en castellano, hay los complementos de régimen verbal, es decir, unos complementos que lleva un verbo que si no los lleva con una preposición delante, ese verbo no tiene sentido.
Pues un complemento de régimen verbal en latín puede ser en genitivo, con un verbo. El dativo es el complemento indirecto. A veces, en algunas formas, puede ser el complemento agente, es decir, ¿quién hace la acción verbal en la oración pasiva? O sea, la casa es... Me ha salido quemada. La casa es quemada por el pirómano. Bueno, por el pirómano complemento agente. Qué mal ha quedado ese ejemplo, pero bueno. Yo he Lo que mucho es- peores. Sí, lo que es arder y quemar veo que os gusta a la filóloga, sí. Numancia, Cuando trabajas Numancia con fue papeles quemada. Espera, Ángel, ¿y cómo quedó Cartago? Cartago de lenta es. Muy bien. Se ve que tenía concesiones de sal. O sea, Algo hay ahí. ahí tenemos un dativo, ¿no? En esa frase. Los Bueno, a ver, filólogos hay dos Cartago... cosas que nos gustan mucho. Dar fuego y hacer cosas de papiroflexia. Sí, también. O si no, amontonar kilos y kilos de papeles como apuntes, que eso también nos gusta mucho. A ver, aquí en Cartago de Lendaes no habría complemento agente. A ver, es que en sí el dativo puede ser complemento agente, pero la mayor parte de complementos agentes son en ablativo. Que cogiendo Cartago de Lendaes, es decir, como ya lo decían los romanos y estaba en latín, y no importaba que ellos destruyeran, sino que no fueran destruidos, por eso a veces el complemento agente, como en castellano o en catalán, lenguas actuales, el complemento agente, si se quiere poner, se pone, si no, no importa. Pero claro, si quisiéramos hacer un complemento agente tal cual en latín, en esta frase sería Cartago delenda es a o ap romanis o a romanis, por los romanos. ¿Vale? Sería así. Pero si los dioses ya dicen esas cosas, no hace falta ponerlo. También, bueno, también, pero eso ya es la parte de la... Complemento Dios. ¿Cómo? Sí. Complemento Dios. También podría decirse como tal. Di complementi. Di complementi. A ver, ¿qué más? Sí, eso del ablativo. A ver, aparte de ser el complemento agente, el ablativo, que veo que ya os ha quedado muy claro, muy claro, el ablativo puede ir con o sin preposición y es el caso donde aglutina, donde hay más posibilidades de tener un complemento circunstancial, de lugar, de causa, de finalidad, de todos los complementos que se nos puedan coger, o sea, que se nos puedan venir a la mente. Va con o sin preposición, y si va con o sin preposición se va a traducir de una manera u otra. Vale, y finalmente, tengo que decir que me ha salido muy bien, porque justo tenía los casos de la declinación como tal, y en la siguiente página tengo el locativo, que como bien dice, es residual. Es decir, el locativo es, como bien indica la palabra, locativo es complemento circunstancial de lugar. Hay palabras en latín que son de la primera, segunda y tercera declinaciones que tienen un locativo, pero sobre todo es un locativo cuando esa palabra es muy usada. Por ejemplo, Roma tiene locativo Romae. Porque la URBS tiene que tenerlo sí o sí. Bueno, más o menos iba así. Seguro que hay otra explicación mucho más filológica de por qué lo tiene. Y la segunda lo tiene y la tercera pues también lo tiene. Declinaciones. En singular, en plural no. Pero Alina, has dicho que es que esto no lo he entendido bien. El acusativo, el ablativo y el locativo, has dicho que pueden usarse también como o sea,
¿Pueden ser complementos circunstanciales los tres? De ¿En los lugar. tres casos? De A lugar. ver, sí. A ver, no, espera. Voy a explicarlo mejor. El acusativo sin preposición es el complemento directo. Con preposición puede ser de lugar, de manera, puede ser pues algunos complementos circunstanciales. El ablativo, como tal, es de donde se recogen la mayoría de complementos circunstanciales. Es decir, ¿cómo sabes si necesitas un sintagma preposicional? O sea, un complemento circunstancial. Necesitas un acusativo o un ablativo, eso te lo rige la preposición. Es decir, hay unas 19, 21 preposiciones en latín que en el diccionario, o que yo os diré, que te dicen rige acusativo, rige ablativo. El locativo sí que no tiene preposición. El locativo, Jesús, tú tienes que mirártelo como un caso residual, porque hay muy pocos locativos. Entonces se suplen con ablativos o acusativos. ¿Vale? Entonces, Vale. la mayor parte de circunstanciales está en el ablativo, pero en el acusativo hay algunos de lugar, de dirección, o sea, quo vadis, hacia dónde vas, ¿vale? Bueno, quo vadis no sé, olvídalo, sería mal ejemplo, eso ah, es un ablativo. A ver, diríamos, Caesar Iubet legatorem, perdón, Caesar Iubet legatum in campum. Me lo saca un poco de la manga, ¿eh? César ordena al, al, al legado, al embajador, ire, que sería, para que tenga más sentido, ir al campo. Ese en campo, pues, es un acusativo de dirección, que es decir, que vaya al campo, o más inagrum, mejor. Lo vuelvo a repetir todo, que ahora ya me ha quedado mejor. Caesar Iubet ire inagrum legatum. Es decir, César ordena al legado, al embajador, ir hacia el campo. Eso sería un ejemplo de acusativo como complemento circunstancial. Estamos con dos ejemplos fuertes así del tirón. ¿Dónde está aquello de te fuera pecunia lava? También. Bueno, sí. Bueno, claro, pero pues la pecuniam lavat sería tipo la chica, la mujer lava Daba. pecunia. Perdona, mi dicción no es muy correcta. Recuerdo que soy de la Báltica y que ella de pobre Trajano se reían su habla. Cosa, ¿no? A ver, en ese ejemplo, ¿puedes volver a repetirla, Ana, por favor? Pella, pecuniam, daban. Vale. Pues, Daban dinero a la niña. vale, claro. Le daban dinero a la niña. Este caso, pecuniam, es un acusativo complemento directo. Es decir, hay que tener, que ya os iréis acostumbrando, no os preocupéis, que hay que tener cuidado primero, vamos a ir haciendo, no sé, ya me lo pensaré para la siguiente entrega, que sería el 4 de diciembre, ¿verdad, Jesús? Vale. El 4 de diciembre ya como lo haría, porque os he visto muy bien, o sea, os he visto muy metidos, muy concentrados, eso me ha gustado mucho. Y veo que poco a poco lo habéis ido entendiendo, así que habéis sido unos alumnos excelentes. Y yo creo que, dicho esto, ahora
A ver, yo tengo que decir que esto es lo que me había preparado, ¿vale? Entonces, ¿tenéis preguntas? ¿Queréis hacerme preguntas? ¿Alguna cosa, aunque penséis que son preguntas tontas? No os las quedéis y si no, a ver, sabéis dónde encontrarme para preguntarme, ¿no? Sí, Jesús se ríe, pero es eso. Preguntad. En Pompeya, yo te encuentro en Pompeya muy bien. El Vesubio va calentito, pero no pasa nada. Pompeya, es verdad. No, a ver, las preguntas son sobre todos estos conceptos que has dado, pero esto ya los explicarás. Quiero decir, tampoco voy a pretender entender todos estos conceptos ablativos, no sé qué. A ver, en normas generales más o menos sí, pero claro, luego cada caso se aplica de una manera determinada, pero esto ya lo irás dando en las diferentes clases, con lo cual no tiene ningún sentido preguntar si no hemos empezado. Ahora tú has hecho la exposición más o menos de lo que hay y ya lo iremos trabajando. Sí, a ver, los casos, como he dicho, hay 5 declinaciones, hay singular y plural. Vamos a ir haciendo primero declinación por declinación. Yo he dicho, la tercera declinación es el monstruo, es decir, ahí entra de todo. O sea, yo ya lo digo de tal cual. Primera, segunda, se pueden hacer en media hora, 3/4. La cuarta, la quinta. Y quinta, yo en 20 minutos las tengo todas finiquitadas, pero la tercera es el monstruo. O sea, la primera, temas en A. Segunda, temas en O. Tercera, temas en consonante, de ahí, y tema en I, por eso es que la tercera es una declinación que como subdeclinación hay 2, de consonante en tema en I. La cuarta, tema en U, y la quinta, tema en I. Tema en E, perdón, la quinta, tema en E. La cuarta y la quinta son pequeñas. Y como siempre si sale la misma palabra, pues ya sonarán. Después la primera y la segunda son más grandes. La segunda, tercera y cuarta son las únicas, que no le he dicho. Hay 3 géneros en latín, hay masculino, femenino y neutro. Masculino, pues hay primera, segunda, tercera y cuarta. Y una palabra en la quinta, que es dies de, que es dies. Ahora, mira, me ha venido una curiosidad, ahora es porque has comentado esto. Igual es una pregunta que no la conoces, ¿eh? Es porque me ha venido la curiosidad. Yo creo que una lengua como el latín, que tiene 3 géneros, femenino, masculino, neutro, y nosotros no tenemos 3 géneros, o uno es muy residual, ¿no? Perder esto, a mí me parece una cosa muy importante del lenguaje coloquial, ¿no? ¿Cómo se llegó a perder esto? Este neutro. No sé si lo sabes, ¿eh? Es una cosa que me parece extraña, ¿no? A ver, igual Ana lo sabe. Es que sí que lo sé, más o menos. A ver, yo creo que seguro que Ana me puede también ayudar. El neutro, como tal, a ver, sí es residual, el neutro es residual, pero a veces, ¿no os habéis fijado que ponemos el artículo el en palabras que acaban en A o que acaban con el lo? El lo es neutro. Sí. O sea, es que por eso digo, están camufladas. O sea, por eso digo, ahí está, todo vale del acusativo. El lo es el antiguo illum, que es eso, cosa. Por eso, yo a mí lo de el neutro que se usa actualmente, no entro en política, pero me parece un poco tontería. Pero eso ya... Vamos hablando de otra cosa, ¿no? Yo hablaba de que tenemos una lengua que tiene 3 géneros, entre comillas, ¿no? Para decirlo así. Uno es el de las cosas que no son de masculino y de femenino, y en el lenguaje normal, tanto catalán como castellano, esto prácticamente desaparece, queda de una cosa residual allí, y todo tiene o es masculino o femenino, ¿no? Los ingleses cuando vienen se vuelven locos, porque tampoco, ellos no lo entienden, ¿no? Y es una cosa que yo creo que tiene que ser desde el origen. O sea, cuando tú naces de chiquitito, a ti te dicen que eso es un objeto, no tiene género, están las mujeres y los hombres, ¿no? Y esto desaparece, ¿no? Es una reflexión que yo vengo, que tampoco tienes por qué... Oye, las lenguas evolucionan y le dan importancia a las cosas, ¿no?
A ver, yo el comentario que hacía Ana antes, yo no me metía en nada, ¿eh? Solo que es verdad, es que hay masculinos como personas o palabras que tienen el género masculino. Por ejemplo, el libro. El libro es una palabra masculina que es un objeto que tiene género masculino, aunque sea, Claro, aunque sea una cosa. Vale, sí, eso es porque es librum, liber libri, acusativo librum en latín. Vale. Otro ejemplo de femenino, el agua, vale, ponemos el por convención ortográfica, pero es lo mismo. Agua, aquam, aqua de la primera declinación en latín, acusativo aquam. Por cosas de fonética, pasa agua en lengua romana, bueno, en agua en castellano y agua en catalán, pero que en sí es el mismo origen, pero es sí, femenina, aunque sea una cosa. Y sí. después están las palabras que designan personas o nombres de persona que ya tienen su género porque la palabra y la persona tiene un género Bueno, las determinado. personas tenemos sexo. Las palabras Bueno, tienen ya, género. pero sí, la palabra tiene género, pero no hay, las palabras no tienen sexo. No tienen Nos parece, género. pero es verdad. No, no, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. A mí no, yo en esta discusión no entro. Yo entraba en esto que me parece un poco extraño, como un total ignorante de la evolución de las lenguas, que una cosa tan primaria como esto desaparezca y nos venga ahora. Ya está, sencillamente esto era el comentario, ¿no? Piensa que eso se le llama, o vulgarmente dicho, economía del lenguaje. Lo que Esto también decía pudiera ser, sí. el imperativo de futuro antes, que dice, se va porque no sirve, pues lo mismo. Aunque siguen habiendo neutros, pero no se Sí, explican cómo tal porque si no, dicen neutros, a los críos se les tendría que explicar qué son los neutros. Anda, campi pugui. Tal cual, ¿eh? sí. Vámonos. Pues eso, ahí están los que tal cual son los géneros de la palabra. Hay, digamos, el género que nosotros creemos que sería el inteligente, entre comillas, pero que te puede dar una sorpresa al diccionario. También es una cosa que no he dicho y la digo ahora. Cuando tengáis una duda de cómo es una palabra, la declinación y el género, o me la preguntáis a mí y si yo no la sé, yo la busco al diccionario, la buscáis vosotros en el diccionario, Pues si ¿vale? yo la busco si la busco en castellano y en catalán al diccionario, más en latín. Vale, pues en latín aún más. ¿Y qué iba a decir ahora? Pues es eso es fundamental. Ujú. Y si tranquilos, como lo de la raíz y el lexema del genitivo, lo voy a estar repitiendo 40 veces. Bueno, no lo repetiré. Nunca, nunca. Creo que ya Vale. veis por dónde voy. Y una cosa, para la siguiente clase, que mandas alguna tarea o alguna Buah. cosa La o verdad que es que no miremos me acuerdo. algo. Pues la verdad es que no lo había ni pensado, pero a ver, yo creo que por lo que, a ver, esta ya la habíamos hecho como una eh, clase de, Introducción. como, exacto, una introducción a, que yo creo que ha sido bastante introducción, me he pensado que estaría hablando menos, pero bueno, ha dado 1 hora y media tal cual. Era de introducción, entonces yo lo que me gustaría que hicieseis y la gente que quiere participar como de manera interactiva en las clases de latín, que lo haga, será los casos a rajatabla. Quiero esos casos a rajatabla. Es decir, eh, el nombre de los casos, no sé si os habéis podido apuntar qué caso, qué función sintáctica tiene cada caso, sino después lo busco en el Mm. grupo que lo puse, entonces os lo pasaré. También Jesús dijo de que yo, con la gente que vaya viniendo, hacer un grupo aparte para no... A ver, el Volscanum es desde numismática, eso sabemos, pero para preguntas, para que puede que eh, uno tenga la misma pregunta, que yo no la reciba 3 veces más, ¿vale? ¿Cómo lo veis esto? Te va a pasar, la vas a recibir 3 veces. Experiencia, No, 34 años de profesor, la vas a recibir 3 veces. No, Vale, a ver, el grupo es necesario porque
porque si no o sea, con este tipo de dudas No, eso sí. se colapsa. Entonces es necesario hacer una cosa aparte y algo a un grupo, no a ti personalmente, porque si no te van a, ¿sabes? Tienes razón, Jesús. Una cosa es razón. Si nos metemos en otro grupo, eso es cierto, pero que va a recibir la pregunta 3 veces también es cierto. O sea, las dos cosas son ciertas. No me importa ponerlo en el microgrupo, que si no os tengo que estar a vosotros tres, porque a ver, yo por ahora lo que haré será poneros a vosotros tres, ¿vale? Hay gente que me dijo que, bueno, Adriana ha estado, aunque no le funcionaba el micro, ¿puede ser? Adrián, Bueno, a ver, Óscar, Andreu. claro, están Adrián, Andreu y Óscar, que sí, Óscar. Sí, y Vale. al principio, Hola. He estado. Se me escucha guay, ¿no? Ahora se me escucha. sí, se te escucha un Sí. poco. ¿No? A todo esto, Andreu no se le ha visto la cara en toda la clase. ¿No estará escondido detrás Pero del él libro estaba ahí. mirando otras cosas, mirando apuntes de matemáticas? ¿Quién sabe? Vale, pues lo que haré es a vosotros, a Ana, a Jesús, a Ángel, a Adrián, a Andreu y a Óscar, vale, ya o esta, es que claro, que esto, el El Telegram, grupo, ya lo mira, el grupo, Alina, el grupo lo haces privado. claro, Así, ya está. Y así tú metes a quien quieras y punto. claro, yo ¿Eh? meto a los que Mm. por ahora están, los que no han, aunque no hayan intervenido, que estaban. Si hay preguntas, yo me encanta, o sea, no tengo ningún problema en que preguntéis lo mismo 3 veces. ¿Qué va a pasar como dice Ángel? Sí. Oh. Que hay que decirlo, sí, pero que quiero que lo tengáis claro también. Sobre todo quiero que tengáis claro. A mí lo único que me molesta es que me pregunten y después no me atiendan. Eso es una Andreu. cosa que... Hola, Esto, Andreu. esto también va a pasar, Alina, también va a pasar. Bueno, vale, pero no es lo mismo, que ya voy teniendo alumnos y ya... Que si se te nota. quieres. Ana, a mí me sale en el Telegram, la que tengo justo encima de mí. Ella ha tenido alguna experiencia como docente y ha quedado escardada. Esta experiencia. 3 años como ¿Ves? docente en público, más Por dando eso. clases particulares cerca de 6. Yo te lo digo porque me recuerdas mucho a mí, Alina, cuando decía estas cosas y luego me ha pasado que no. Pero bueno, esto nos curte y aprendemos. Pues claro, para eso estamos en la vida, para aprender. Pues Ahí como os está. decía, a vosotros os pondré en un grupo aparte que ya le preguntaré a Jesús cómo lo hago, porque supongo que será algo como WhatsApp, ¿no? De poner un Sí. grupo nuevo y Sí, administrarlo. no te preocupes, yo ya te diré. Vale, gracias. Pero al grupo lo pones en nominativo, que si no, no lo entiendo, ¿eh? Hombre, a ver, es que el nombre Turpitudo ya está en nominativo. ¿Ves? Qué bonito el nombre. Qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, ¿eh? Pues chicos, yo creo que si no hay más preguntas, ya hemos dado bastante teca para Bueno, que la... entonces, para el siguiente será los casos a rajatabla y las funciones de cada caso. Es decir, nominativo, función de sujeto, también sujeto de las formas, acusativo, directo y circunstancia con preposición, de tal. O sea, eso, ¿no? Sí, o sea, sí. Vale. Yo ahora, como os he dicho, vale, pues entonces, ¿qué es mejor? ¿Que esto de los casos lo pase por el grupo o ya lo pase por el grupo encubierto? No, no, hombre, los casos, la hojita de los casos que nos tenemos que esto ya por el grupo encubierto, ¿no? Digo yo, Vale. no sé, Vale, sí, no vale. sé, claro. A ver, que por ahí arriba puede que a mediados de septiembre estuviese, porque me lo preguntasteis no sé quién, pero que está por allá, pero si no, yo lo pongo Bueno, ya. y otra cosa, que esto como se va a subir a YouTube, la gente que lo vea, pues lo único que tiene que hacer es meterse en el grupo de Telegram del Buscanumis y una vez allí, pues que se entere de lo que hay que hacer y ya está. ¿Vale? Sí, Para poder, si quieres seguir llevar el nivel este de latín, las clases y todo, pues que
que se tiene que meter al grupo, vamos. Sí, vamos a hacer peña, a ver si llegamos a los 100, ¿no? Ostras, sí. a ver, en ese caso yo creo que será un grupo en el que se hable, o sea, vamos, que si quieres estar tranquilo, más vale silenciarlo, porque si no, va a ser un grupo de 2000 dudas y tal, ¿eh? Contra más gente haya, ya se sabe. Que esto... No, el de latín, yo ya digo, voy a ir metiendo a la gente que haya venido a los directos. Y de ahí ya, poco a poco, va a haber gente. Yo que iba a decir, arriba pones los criterios de evaluación. Hay que ponerlo arriba. Y Claro, pongo los al saber, nombres. claro, y justificar faltas y eso por parte de mi señora, si algún día falto, pues ella hace justificante. Cosas serias. Vale. ¿Cómo se nota que hace 34 años que eres profesor, eh? Bueno, un poquito. Bueno, pues con vuestro permiso corto ya la grabación, ¿vale? Corta Venga. ya.